Sabemos que muchos de los principales megalitos del mundo están ubicados en Egipto, Sudamérica o India. Sin embargo, pocos conocen las enormes estructuras subterráneas de Kabardino-Balkaria en Rusia. Un enorme complejo que se creó alrededor de una gran pirámide y que podría esconder una leyenda que golpearía tan duro a la historia contada sobre civilizaciones antiguas que prácticamente la haría desaparecer. Verán, una reciente investigación reveló la existencia de un misterioso sistema de túneles y cámaras subterráneas cerca del pueblo de Sayukovo. Es posible que estas estructuras se relacionen con la leyenda de la Ciudad Vieja, una construcción hecha por los antiguos que formaría parte de la leyenda de Kabardino-Balkaria. De acuerdo a la leyenda, la ciudad se ubica tanto por encima como por debajo de la superficie. Uno de los ancianos locales relató una historia de su niñez a Vadim Chernobrov, jefe de la Asociación de Investigación Pública de toda Rusia. Unos jóvenes habían entrado a una enorme ciudad subterránea con plazas, calles, casas, pero sin personas. Incluso había un río subterráneo que conducía a una plaza central, donde había un monumento como si fuera una piedra sagrada. El lugar está a una altitud de 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Un equipo de Cosmoposis fue llevado a un pequeño agujero en la montaña por los residentes. La entrada medía 40 centímetros de diámetro, pero según los locales, la leyenda cuenta que si se consigue acceder por allí, llegarás a la Ciudad Vieja. Los investigadores descendieron por una enorme mazmorra que se expandía gradualmente, de docenas a cientos de metros. Cuando examinaron el terreno circundante, descubrieron una gran grieta. Los expertos concluyeron que se trataba de la entrada principal, ya que era poco probable que el estrecho agujero en la montaña haya permitido el acceso a sus habitantes. Un segundo hallazgo, esta vez hecho por el espeleólogo Arthur Semokov, reveló una grieta en el suelo que al excavarla mostró una enorme cavidad subterránea. Cuando su equipo acudió al lugar, descubrieron que era una construcción artificial hecho con bloques de piedra lisa, similares en tamaño a las de las pirámides egipcias, unidos entre sí, cada uno de ellos con un peso de 50 a 100 toneladas que, a pesar de contar con grietas, se evidenciaba un trabajo impecable. Lo poco que se ha podido explorar de la mazmorra revela que su tamaño es colosal, al punto de que la luz de las linternas no alcanza su final. Los expertos creen que se trata de una pirámide subterránea con un fin tecnológico más que sagrado. De hecho, Chernobrov asegura que parece un resonador o un dispositivo de investigación sismológica, minería o una especie de generador de energía, algo que no se ha registrado en el pasado. Una historia similar a las pirámides egipcias, que las hipótesis sugieren que más que monumentos funerarios eran enormes máquinas generadoras de energía. Los expertos han descubierto que los restos de la Ciudad Vieja se conectan de una u otra forma con la pirámide subterránea. ¿Sería esto una conexión de ciudades subterráneas? Esta no sería la primera vez que sucede esto. En Turquía se encontró una ciudadela de 8 pisos de profundidad cerca de Derinkuyu, con viviendas permanentes para unas 50.000 personas, junto a lugares para almacenamiento, ventilación y fuentes de agua. Pero este milagro arquitectónico ahora se une a una decena de ciudades subterráneas esparcidas por el mundo. Algunos tienen conexiones entre ellas, sin importar las distancias enormes. También se ha captado una especie de zumbido, el cual depende del paso del aire, pero que se escucha en cada una de ellas. En caso de que se confirme la existencia de una ciudad subterránea bajo Cayucobo, la enorme pirámide podría considerarse una especie de instalación técnica que garantizaba su sustento. Los rumores sobre los hallazgos de la cueva misteriosa en el norte del Cáucaso empezaron en el año 2011. La expedición de Cosmopolis, enfocada en la inspección de leyendas sobre ciudades subterráneas, se hizo en los meses anteriores. Después, miembros individuales visitaron la zona. En ese tiempo se realizaron trabajos de penetración y mapeo del complejo subterráneo. La mayoría de las leyendas provienen de historiadores locales. La entrada descubierta es una galería vertical de unos 40 a 90 centímetros de ancho, muy parecida a una prolongación o chimenea de una cavidad tecnológica.
oculta en el suelo y perteneciente a constructores desconocidos. Entre miembros de la expedición que descendió a la cueva se encontraban los espeleólogos Igor Kommel y Pavel Sofjin, quienes fueron los primeros en hablar sobre el descubrimiento. Hicieron referencia a un paisaje sinuoso y angosto, por el que un hombre podría pasar sin mucha dificultad, el cual llevaba a una enorme sala de 100 metros de diámetro. Las leyendas locales defienden la existencia de antiguas ciudades subterráneas, por lo que los mitos podrían basarse en hechos reales que ocurrieron hace miles de años. Los espeleólogos que bajaron a la cueva pudieron ver y fotografiar las uniones entre los bloques con esquinas redondeadas, estudiaron una posible solución para las juntas de los bloques y la expusieron al doctor Alejandro Pankratenko, profesor de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal de Minería de Moscú. Este terminó confirmando que era una especie de material o mineral reafirmante. En el interior de la cueva, la ventilación es perfecta y la humedad es prácticamente nula. Víctor Kotlyarov, autor de más de 50 libros de historia, etnología y orografía del Cáucaso, aseguró que enseñó fotos de las minas a muchos geólogos, incluyendo algunos de otros países, y la mayoría se inclinó por un origen artificial nunca antes visto. En lo profundo de las montañas se encontró una mina vertical a la que se puede descender a través de cuerdas. En un principio las paredes son 2 losas de piedra monolíticas verticales. Ningún sonido es capaz de entrar, generando un silencio opresivo. A los 9 metros de profundidad hay una cámara horizontal, suspendida sobre el abismo. Al cabo de 23 metros, un nuevo quiebre y un nuevo descenso vertical. La profundidad total alcanza los 80 metros y el tiempo de inmersión, incluso para expertos, es de al menos 1 hora. Los miembros de la expedición llamaron al complejo cuello de botella. La habitación al fondo, donde llegó el investigador, la llamaron bandera. Este salón es una gran sala absolutamente oscura, donde la luz de las linternas revelan una enorme columna que parece flotar en el aire. La columna no alcanza el techo de la cueva y no se apoya en el suelo, está adosada a la pared solo por su cara posterior. Múltiples túneles se despliegan del oscuro salón, ninguno construido para la movilización humana. Los científicos aún esperan explorarlos usando equipos sísmicos. Mientras esas exploraciones suceden, los rumores y las teorías de que son construcciones hechas por el hombre continúan. Los muros hechos de bloques similares a las de las pirámides, perfectamente lisos y con ángulos de 90 grados, así lo sugieren. Las hipótesis de los investigadores sugieren que hace más de 5.000 años los antiguos construyeron esta ciudad, usando conocimientos avanzados de ingeniería, por supuesto. La pregunta sería, ¿para qué lo construyeron? Otras teorías sugieren que la construcción estuvo en un principio en la superficie, pero incluso así sigue siendo un misterio su elaboración. Por desgracia, no se ha encontrado ningún residuo orgánico que permita determinar la época en que se usó la ciudad subterránea. Los locales aún cuentan las leyendas antiguas sobre la vida en la ciudad como historias reales. Algunas de ellas hacen mención de gigantes. En otras zonas cercanas hay estructuras de piedra similares a hongos y su origen es igual de desconocido. Existen evidencias de que durante la Segunda Guerra Mundial, investigadores de la SS llegaron a estos lugares mientras buscaban la entrada al Shambhala. Los lugareños relataron que parecían buscar el Santo Grial que creían se escondía en dichas cuevas. La división alpina de la Wehrmacht también realizó expediciones en la zona, colocando una bandera en el monte Elbrus, a unos 5.642 metros de altura, la montaña más alta de Kabardino-Balkaria. En el macizo de Karakora, cerca de ese mismo lugar, se encontró un maletín con un logo de Ahnenerbe en una cueva de 78 metros. En su interior había cráneos y huesos no identificados.
También se dice que Hitler consideraba el Cáucaso como un centro de poder terrenal, quizás el más importante de todos a la par del Tíbet. Si este complejo se confirma como artificial, que de hecho yo creo que lo es, estaríamos ante otra evidencia de antiguas civilizaciones prehistóricas. Ya van demasiadas estructuras y ciudades perdidas que emergen de la nada. Deberíamos empezar a plantearnos que civilizaciones han emergido y desaparecido a lo largo de los millones de años que lleva el planeta Tierra. Y no me digan que esta teoría no es potable, porque extinciones masivas se dieron una y otra vez en el pasado distante del planeta. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta pronto.